El reforzamiento para los alumnos de tercera de secundaria. Ahora vamos a reforzar el tema de expresiones algebraicas. Voy a explicarles esta parte esencial de la teoría de la clasificación de las expresiones algebraicas y después pasamos a ver dos ejercicios. Bien, en el primer ejercicio de la ficha de trabajo que les he dejado dice: señale verdadero o falso. Raíz de 2x al cuadrado es una expresión algebraica racional entera. Bien, hay que recordar que cuando se tiene una expresión algebraica, a esto se le conoce como la parte literal. A la raíz de 2 vendría a ser el coeficiente y este 2 sería el exponente. Entonces, para reconocer cuando una expresión algebraica sea racional entera, su exponente tiene que ser un número entero, ¿sí? Por lo tanto, si observamos el exponente en la parte literal es 2. ¿2 es un número entero? Sí. Por lo tanto, la respuesta sería verdadera. Para el ejercicio 2, nos dice 4/3 x al cubo y a la quinta es una expresión algebraica racional fraccionaria. Si observamos aquí la parte literal, presenta ahora dos variables, x y y, cuyo exponente de la x es 3 y cuyo exponente de la y es 5, y el coeficiente es 4/3. Lo que nos interesa a nosotros es ver la estructura de la expresión algebraica. Para que una expresión algebraica sea racional fraccionaria, la variable tiene que aparecer tanto en el numerador como en el denominador, o sea, como si se tratara de una fracción, o solamente en el denominador. Por ejemplo, si yo digo 1 sobre x al cubo, eso es una expresión algebraica racional fraccionaria. Yo puedo colocar x a la menos 5 y esto también, porque del tema anterior que vimos, potenciación y radicación, el exponente negativo va a invertir la base. 1 entre x a la quinta sería 1 sobre x a la quinta. Por lo tanto, aquí no observamos que el exponente sea negativo para que se adapte a esa forma, ¿sí? En consecuencia, esto es falso. Esta expresión ¿es una expresión algebraica racional fraccionaria? No. Y la última, caso 3, el ejercicio 3 nos dice x a la x más 3x. No es una expresión algebraica. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque una expresión algebraica nunca puede tener un exponente variable, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta que esta no es una expresión algebraica porque su exponente es variable. Debería ser un número, pero aquí encontramos un exponente representado como una variable. Por lo tanto, no es una expresión algebraica. Bien, ahora nos dice el problema 9. Si A y B son términos semejantes, A es igual a 12A elevado a la 4x menos 6B a la 15 y B es 6A elevado a la 18 por B a la 5 más 2Y, nos piden calcular, a ver qué nos pide calcular la 9,
Nos piden hallar x más y. Bien, lo que debemos reconocer cuando un término es semejante es cuando la parte literal sea la misma, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo raíz de 2 x al cuadrado y al cubo con 1/3 de x al cuadrado y al cubo, yo me doy cuenta que la parte literal de ambas expresiones es la misma. Al ser la misma, significa que estos dos términos son semejantes. Entonces, bajo ese principio vamos a analizar el ejercicio. Como nos dice que a es igual a 12, a la 4x menos 6, b a la 15, y b es esta expresión, significa que hay que reconocer primero la parte literal. Esta sería la parte literal de a, y esta sería la parte literal de b. Entonces, para que sean semejantes los dos términos, estas dos partes literales deben ser iguales. Entonces decimos a elevado a la 4x menos 6 por b a la 15 debe ser igual a la 18 por b a la 5 más 2y. Como es una igualdad, hay que igualar ahora los que tengan la base igual. A a la 4x menos 6 con a la 18 y b a la 15 con b a la 5 más 2y. Entonces acá tenemos a la 4x menos 6 va a ser igual a la 18, y del mismo modo b a la 15 va a ser igual a b a la 5 más 2y. La propiedad nos dice, si la base es igual, el exponente también debe ser igual. Entonces estos exponentes deben ser iguales. Y nos quedaría una ecuación. 4x menos 6 es igual a 18. 4x es igual a 18 más 6, 24. Donde x va a valer 6. Y por este lado decimos que 15 debemos igualarlo con 5 más 2y. 15 es igual a 5 más 2y. Por lo tanto, el 5 pasaría a restar, quedaría 10. Es igual a 2y, o sea, 15 menos 5, 10. Y el 2 pasa a dividir, 10 entre 2 serían 5. Ya encontramos x, ya encontramos y. Nos piden calcular la suma. Por lo tanto, x más y sería igual a 6 más 5. Eso nos da de respuesta 11. La clave sería la letra D. Letra D. Y el otro ejercicio que vamos a hacer, voy a poner por acá. El otro dice la siguiente expresión, es el número 10, la siguiente expresión es reducible a un solo término. Un solo término. ¿Cuál es el coeficiente de dicho término? Y nos dicen, a ver, p de x es igual a menos c de x a la a más 1 menos 3ac de x a la 10
más a más c de x a la 4 menos c. ¿Sí? Bien, leyendo el contenido del ejercicio 10, cuando nos dice la siguiente expresión es reducible a un solo término, significa que para que esto se pueda restar y aquí sumar, toda la parte literal debe ser igual. O sea que los tres términos que vemos aquí deben ser semejantes. Al ser semejantes, estos tres, nos damos cuenta de que A y C vendrían a ser el coeficiente, este es coeficiente, aquí esto es coeficiente, este es parte literal, acá es coeficiente y esto es parte literal. Parte literal, parte literal y parte literal. La parte literal debe ser la misma, por lo tanto los términos son semejantes para que se puedan reducir a uno solo. Entonces hay que igualar x a la a más 1 con x a la 10 y x a la 4 menos c. Si igualamos estos dos, al ser las bases iguales, los exponentes también deben ser iguales. Quiere decir que va a quedarnos una ecuación a más 1 igual a 10, donde a vale 9. Y del mismo modo podemos igualar aquí. Al ser iguales las bases, los exponentes también deberían ser iguales. 10 es igual a 4 menos c. Y acá hay un detalle. Vamos a pasar este negativo para el otro lado. Pasa como positivo. Y acá queda 4 menos 10. Quedaría 4 menos 10 sería menos 6. C vale menos 6. Como ya encontramos el valor de A y el valor de C, vamos a reemplazarlo en esta expresión. A valdría 9. 9 menos C, que es menos 6, de x a la 9 más 1, sería 10. Ya sabemos que toda la parte literal es x a la 10. Acá sería 3 por 9 por menos 6 de x a la 10 más 9 más menos 6 de x a la 10 también. Entonces nos quedaría, ponemos un paréntesis, menos por menos no da más, sería 9 más 6, 15, x a la 10, aquí menos por menos nos da más, y sería, 27 por 6, $162, x a la 10, más, aquí hay que tener en cuenta esto, más por menos nos da menos, o sea 9 menos 6 es 3, x a la 10. Entonces, nos fijamos que al tener los términos con la misma parte literal, los podemos sumar. Sería 15 más 162, serían 177 más 3, la respuesta sería 180 x a la 10. Pero la pregunta que nosotros nos hacen es ¿cuál es el coeficiente de dicho término? O sea, el último término que ya se ha reducido. Recordemos que el coeficiente es el valor que acompaña a la parte literal. Quiere decir que esta sería la respuesta. Respuesta 180. Y la clave sería la letra D. Bien, este ha sido un repaso, un reforzamiento del tema de expresiones algebraicas
Espero hayan tenido un alcance, un complemento con este tema. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias.